Seguramente te ha pasado esto que te voy a contar. Estás con una amistad o con un familiar, pasando el rato a gusto, platicando, todo normal, cuando de repente te llega un pensamiento, así, de la nada. Por ejemplo, ¿por qué no vamos al parque? Y lo comentas, se lo dices a esta persona, ¿por qué no vamos al parque? Y esta persona se te queda mirando con cara muy sorprendida y sospechosa y te dice, justo estaba pensando lo mismo. ¿Te ha pasado algo así? A mí sí, me ha pasado muchísimas veces. Y no es coincidencia. Lo que pasa es que tu cerebro, como una radio, recibe información. Entonces, el pensamiento de tu amigo lo captó tu cerebro. Y esto se conoce como telepatía. Pero también pasa que hay a veces lo que se llaman los pensamientos intrusivos, que son pensamientos muy incómodos, muy negativos, que muchas veces hasta te sorprende porque dices, yo jamás pensaría algo así. Y lo que pasa es que tu cerebro, como una radio, va recibiendo o va captando información que está en el todo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los pensamientos intrusivos. Te voy a enseñar cómo identificarlos, cómo identificar aquellos pensamientos que no son tuyos y qué hacer para liberarte de ellos y no quedarte estancado, porque muchas veces estos pensamientos nos estancan, nos detienen y no nos dejan avanzar. Así que siéntate y ponte cómodo y acompáñame a profundizar sobre este tema de los pensamientos intrusivos. Comenzamos. Hola, bienvenido a este espacio de reconexión, a este video podcast de conciencia evolutiva, el cómo de. Mi nombre es Steffi y después de una larga pausa ya estoy de regreso para hacer estos videos con temas muy interesantes y fascinantes. Recuerda que este podcast es un espacio donde vamos a ir explorando el despertar de la conciencia y todos los temas relacionados a él. Para así crear, mi objetivo es crear como un manual vivo para acompañarte en tu proceso evolutivo. Y hoy vamos a profundizar en el tema de los pensamientos intrusivos, que todos tenemos, todos hemos experimentado y hemos vivido estos pensamientos intrusivos que a veces nada más caen gordos. Entonces, para iniciar, yo creo que lo primero que hay que entender es qué es la mente, ¿no? Cómo es que, cuál es su naturaleza en el universo para poder así entender esos pensamientos intrusivos. Para poder entender cómo es que se crean o de dónde vienen los pensamientos intrusivos y cómo es que intruyen nuestro sistema energético, nuestra mente, vamos a entender primero qué es la mente. Y para eso podemos ir al principio de todo, desde el antiguo Egipto con el Kybalión, con los 7 principios herméticos. En estos 7 principios se explica la naturaleza del universo. Y el primer principio es el principio del mentalismo. Este principio dice que todo el universo, todo lo que existe y todo lo que es mente. Que todo surgió y se manifestó a partir de la conciencia primigenia, a partir de una mente o de un pensamiento. Y toda nuestra realidad es una creación proyectada de esa conciencia uno. ¿Y cómo lo podemos entender terrenalmente? Lo mismo sucede con todo lo que existe en nuestra realidad. Todo lo que existe en la Tierra, desde un cuaderno, una pluma, absolutamente todo, surgió y se creó desde un pensamiento. O sea, tuvo que haber una persona que pensara, por ejemplo, en esta pluma, en su diseño, en los colores, en todo lo que surgió desde un pensamiento para manifestarlo. Y lo mismo, por eso se dice mucho que para manifestar primero tienes que pensarlo, bueno, y después es un proceso, ¿no? Después hay que sentirlo y se manifiesta.
es una serie de integración de diferentes formas, de diferentes áreas. Pero en este aspecto, lo que el Kybalión nos dice es que el todo es mente. El universo es mente. Pero para mí esto no es como suficiente. Hay que ir un poquito más profundo. Y esto lo explica bastante bien Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg creo que ya ahorita es bastante conocido, este científico mexicano, que él tiene una teoría que la llama la teoría de la sintergia. Él habla de algo que se llama la latiz cuántica. ¿Y qué es la latiz? La latiz, según Jacobo Greenberg, él la define como una estructura del espacio-tiempo, como una red o un entramado de conciencia. Yo lo interpreto esto como el éter. El éter es como esa sustancia o esa energía, esa conciencia que está en todos los espacios, en todos los tiempos, ¿no? En todas las dimensiones. Y lo que él dice es que esta latice cuántica, este entramado de conciencia, está constantemente interactuando con nuestra mente. Y de esa manera se está generando la experiencia de la realidad. Y es como les venía diciendo en videos anteriores. El acto de pensar es un atributo de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento es el filtro a través del cual la conciencia se manifiesta en el holograma. Por lo tanto, el cerebro es como un receptor de la información que hay en el éter, que hay en este entramado que lo llamamos latiz. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo conecto con los registros akáshicos, yo recibo información de la akasha que va a ser transmitido a través de ese entramado, que lo llamamos el éter. Yo recibo esa información y lo que hace mi cerebro es decodificar, interpretar, y me va mostrando imágenes, palabras, a veces incluso pensamientos complejos. Recibe toda esa información para yo después interpretarla, decodificarla, por decirlo así, para poder transmitir el mensaje o la información que la persona necesita. Ahora, esto no es algo que solo algunos pueden hacer. Todos estamos constantemente interactuando y conectando con esta latiz cuántica. Entonces, todos somos capaces de recibir la información. Y el cerebro es como si fuera una radio que va captando diferentes señales de esta latiz cuántica. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que la mayoría de nuestros pensamientos no son de nosotros. Y como son pensamientos externos, que incluso ni siquiera son de nuestro ser superior, por eso los llamamos pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son interferencias en nuestra energía, son interferencias o información que nuestro cerebro va captando que no proviene del yo consciente, es decir, de nuestra conciencia superior. Y es una interferencia en el flujo normal de nuestra conciencia. ¿Qué es esto? Tenemos aquí, este soy yo, aquí está mi cerebro, y nosotros tenemos un contacto directo con nuestro yo soy, con nuestro yo superior. Y todo aquello que no viene de nuestro yo y que está alterando, que viene de la latiz, son interferencias, y por eso tenemos pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, pensamientos de autocrítica, autodestructivos, que lo único que hace es alterar nuestro campo energético. ¿Y qué es lo que interfiere? O sea, ¿qué es eso que está interfiriendo en nuestro campo, en nuestros pensamientos? Hay que entender que nosotros estamos encarnados en los confines del universo, en lo más alejado, en el límite extremo del universo, lo más alejado de la conciencia uno, de Dios, de la creación. Entonces,
como estamos en lo más alejado, la dualidad es mucho más marcada o mucho más prominente. ¿Qué quiere decir? Que las energías que están en este espacio-tiempo, hay energías muy, muy densas y hay energías muy, muy sutiles o muy elevadas. Y en esa dualidad es que existen, pues la realidad es que existen muchos seres o entes oscuros que habitan este espacio, que nosotros no los vemos y que no nos percatamos, pero estos seres se alimentan de nuestra energía, de las emociones, de la energía que nosotros emitimos al tener emociones. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo pensamientos autodestructivos, negativos, densos, se genera una emoción que transmite una energía muy densa, una energía, sí, densa que estos seres se alimentan. Hay todo tipo de seres, larvas, entes negativos que se te pegan. Entonces, cuando llegan estos pensamientos repentinos, negativos, que nos hacen sentir mal, lo sentimos hasta el cuerpo se contrae, ¿no? Es como, no sé, muy incómodo cuando de repente surgen estos pensamientos. E incluso estos pensamientos intrusivos y negativos nos sorprenden porque es como que no sabemos de dónde vienen, como es inexplicable cómo es que de repente estoy teniendo estos pensamientos tan negativos que no me definen, que yo en mi conciencia jamás los tendría. Y eso son los pensamientos intrusivos. Estos seres que nosotros no vemos, estos seres negativos, están emitiendo, como les dije en la introducción, como telepáticamente, están emitiendo patrones frecuenciales que nuestro cerebro recibe, nuestro cerebro percibe, y de repente por eso tenemos esos pensamientos bastante negativos, ¿no? Que a veces hasta nos sorprende. Y por eso hay que saber identificar los tipos de pensamientos que existen, saber cuáles pensamientos son míos, cuáles no. Porque los pensamientos intrusivos son el resultado de un bloqueo energético. Te explico. Como yo lo veo, es como un cortocircuito. Cuando la energía no fluye, entonces por resonancia, tu cerebro, que también se ve afectado por estos bloqueos energéticos, conecta con esa banda de frecuencia negativa. Es decir, los pensamientos negativos van a llegar porque tú estás en esa misma frecuencia. Es como te dije, la radio. La radio va a sintonizar según el canal o según la frecuencia en la que esté. Entonces, si tú estás en una frecuencia densa, tu cerebro va a conectar con todo lo que está en la latiz que está en ese mismo nivel frecuencial. Si por el contrario estás en una frecuencia mucho más elevada, no vas a conectar con esos pensamientos o con esas intrusiones energéticas. Mientras estés en un estado frecuencial denso, vas a recibir más pensamientos intrusivos. Y es por eso que es importante desconfigurar nuestra mente, trabajar en nuestro proceso evolutivo, trabajar en sanar, en ir elevando nuestra energía, nuestra frecuencia para no recibir estos bloqueos o estas intrusiones energéticas. Y hay diferentes tipos de pensamientos intrusivos que los vamos a ver ahora. Ok, entonces yo desarrollando este tema, dividí los pensamientos negativos en 3 diferentes categorías. Tenemos los pensamientos intrusivos, los pensamientos de alerta y los pensamientos de autocrítica. Los pensamientos intrusivos aparecen o se presentan de manera súbita, son así repentinos. Y nos podemos dar cuenta porque son negativos y no solamente son negativos, sino automáticamente causan un malestar interno, que hasta el cuerpo se siente incómodo con esos pensamientos. Y por consiguiente te generan una emoción
negativa. Y normalmente estos pensamientos son estas entes, ¿sí?, que te están telepáticamente poniendo esas imágenes en el cerebro o esos pensamientos para que tú puedas generar una emoción y de esa emoción ellos se alimentan. Y estos pensamientos intrusivos son muchas veces muy extremos, muy negativos, que en ocasiones te puede llegar a sorprender en el sentido de que ¿cómo es posible que tenga este pensamiento? Y aquí la clave es no engancharse, es decir, no tratar de explicarlo, no tratar de decir, ay, algo interno en mí me está queriendo decir, porque no tiene nada que ver contigo. ¿Me explico? Por el contrario, hay pensamientos que yo los llamo los pensamientos de alerta o que son súbitos, ¿no? Hay que entender que el cerebro sigue conservando sistemas primitivos, sistemas muy antiguos de su funcionamiento. El cerebro, su principal función es detectar amenazas y detectar peligros para su supervivencia. Y esto por mucho tiempo fue muy útil para poder alertarnos de peligros como de predadores o de peligros en la naturaleza. Pero en la actualidad las amenazas ya no son las mismas las de antes. O sea, ya no estamos por la calle pensando, ay, me va a atacar un león o un tigre o lo que sea. Ya no es un animal depredador. Las amenazas en la actualidad, pues realmente ya no las hay. Pero el cerebro sigue funcionando igual y sigue buscando peligros. Y cuando no los encuentra, los empieza a buscar dentro de uno mismo. Y es así que surgen este tipo de pensamientos. Estos pensamientos son generalmente de miedo, surgen cuando nos encontramos en un momento de cambio en nuestra vida, como por ejemplo si te vas a mudar a otro país, pues claro, surgen pensamientos de, ay, ¿y si no me gusta? ¿Y si no me adapto? ¿Y si hay dudas? ¿Y si no encuentro trabajo? O son cambios grandes en nuestra vida y entonces nuestro cerebro está buscando protegernos de posibles peligros o posibles amenazas a las que podamos enfrentarnos a esta nueva etapa o esto que es desconocido. Cuando surgen estos pensamientos nuevamente no hay que engancharse, ¿no? Aquí tenemos que hacer un trabajo de interno, de confianza en uno mismo, de nuestras capacidades. Bueno, y al final les voy a ir diciendo cómo de trabajar todo esto. Pero estos pensamientos de alerta son cuando podemos entender que es nuestro cerebro, nuestro subconsciente queriéndonos proteger. Entonces podemos muy fácilmente decirle gracias por quererme proteger, pero no necesito, porque cuando nos enganchamos en ese miedo, en esa duda de nuestras capacidades, es cuando empiezan a salir todas las cosas mal. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos alimentando ese tipo de energía. Los pensamientos de autocrítica, y esto todos los hemos tenido, ¿no? Que son pensamientos de autodestrucción. Estos pensamientos están relacionados con mandatos familiares, con mandatos sociales, religiosos, creencias limitantes. Y estos pensamientos son la manifestación de nuestra psique. No puedo, soy feo, soy incapaz, no merezco, o tengo que hacer esto para lograr lo otro. Estos pensamientos surgen como una llamada de atención a algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Ciertas configuraciones psicológicas pueden generar este tipo de pensamiento de manera repetitiva. Y este tipo de pensamiento señala algo interno que necesita ser atendido. Si, por ejemplo, digo, ay, yo no merezco, bueno, es una llamada de atención de decir, ok, porque tengo esa creencia. Ahora, todos estos pensamientos intrusivos, negativos, muchas veces son también generados por entes externas, porque de eso se trata el juego. Y les voy a explicar, porque esto es como muy sutil, como el juego nos está queriendo detener, nos está queriendo distraer en lo que realmente importa. Estas entes externas van a buscar siempre la manera de que tengas una reacción o de tocar esas heridas que van a causar una reacción en ti para que generes una emoción.
y una energía específica. Entonces, tú estás muy bien, todo está, y de repente empieza, no sé, ves algo en la televisión o escuchas algo en la radio o alguien dijo algo que activa una herida de ti, lo cual genera una reacción emocional. Y eso muchas veces son estos pensamientos de autocrítica. Alguien dice algo, algo sucedió, activa tu herida y entonces empieza uno a sobrepensar las cosas y empieza uno a autodestruirse con pensamientos críticos. Y de eso se trata el juego, porque cuando te das cuenta de que este es un juego y de que están queriendo activar esas heridas, tienes la oportunidad y el poder de decir, ok, lo voy a trabajar, me doy cuenta, no lo tomo en serio, no lo tomo como algo que me define, lo voy a trabajar, lo voy a sanar, integrar para que no vuelva a ser una razón o un motivo por el que me puedan activar estas entes negativas. Por eso es importante el trabajo interno, por eso es importante ir sanando, ir integrando, cuestionarse las creencias, ¿no? Que vienen muchas veces de nuestros ancestros, que vienen de la sociedad. Por eso es importante el trabajo interno y la inteligencia emocional. Les repito nuevamente, la inteligencia emocional es la inteligencia más importante en estos tiempos. De ahí es que nosotros podemos crecer y desarrollarnos en cualquier otro ámbito a partir de la inteligencia emocional, porque esa es la soberanía. Y cuando nosotros llegamos a ese punto soberano, nada externo nos puede afectar. Podemos rápidamente regresar a nuestro centro, puede el mundo estar en llamas y nosotros estar tranquilos. Y de eso se trata el juego. El juego de la vida es interno. No es cuánto ganas o el mejor trabajo o cuántos hijos tienes o si eres famoso, si tienes seguidores. No, el juego realmente es qué tanta inteligencia emocional tienes e ir elevando tu frecuencia para que ni siquiera estos pensamientos intrusivos alteren tu energía. Y ahora sí pasamos al cómo de los pensamientos intrusivos. Antes que nada, para cualquiera de los tipos de pensamientos negativos, es importante no alimentarlos, no engancharse. Porque cuando te enganchas, entras en el miedo. Y el miedo es el alimento para que estos pensamientos tomen más fuerza. Entonces, hay que reconocer que los pensamientos no nos definen. Tú no eres tus pensamientos. Entonces, ese sería, digamos que, el paso número 1. No engancharse. Si surge ese pensamiento, no trates de alimentarlo, o sea, seguir pensando más y más y más al respecto o tratar de filosofar y de entrar y profundizar en ese pensamiento. Déjalo ir. Surge el pensamiento, lo observas, pero lo dejas ir. Y ese sería el paso número 2. 1, no engancharse. 2, observarlo. Y la imagen que a mí me surge con es como, ¿saben? Esas burbujas de ¿cómo se le llama? Esas de jabón, que uno le sopla un cosito y salen unas burbujitas, y las burbujitas salen y de repente ¡pup!, desaparecen, dejan de existir. Así son los pensamientos. Obsérvalo y va a desaparecer. Pero también el siguiente paso que yo creo que es importante es reconocer ese pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es? Hay que reconocer qué es lo que me hace sentir y hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, estoy en una situación en la que estoy atravesando un cambio nuevo, completamente desconocido. Es normal que surjan estos pensamientos porque mi mente, mi cerebro está queriendo protegerme de posibles peligros, posibles amenazas que desconozco. Y en esos casos dices, cerebro, gracias, o el ego o el subconsciente le dices, gracias por quererme proteger, pero yo, ser consciente y soberano, me hago cargo. También muchas veces, si no hemos dormido bien, si me siento cansado, o por ejemplo, para las mujeres, si estamos en nuestro periodo menstrual, muchas veces eso también afecta en nuestra energía y en los pensamientos, ¿no? Nuestras hormonas. Entonces, hay que saber y decir, ok, no tiene importancia. Y como les dije,
las burbujitas, lo dejamos pasar. Por el contrario, si es un pensamiento repetitivo, por ejemplo, de que no valgo, o no merezco, o no puedo, soy fea, lo que sea, este tipo de pensamientos de autocrítica, ahí entonces hay que ir a un proceso terapéutico de sanación. ¿Por qué? Porque son programaciones familiares o sociales o culturales que me hacen tener pensamientos, me hacen tener creencias erróneas y que no me definen. Y si, por ejemplo, hay alguna situación externa en la que alguien dijo algo o viste algo que te activó una herida, entonces eso es simplemente de, te veo, herida te veo y la voy a trabajar, la voy a sanar. Esa es nuestra responsabilidad. Recuerden, nadie nos va a salvar, nadie nos va a sanar y nadie va a hacer las cosas por nosotros. Y les comparto, por ejemplo, yo hacer este tipo de videos me causa mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que mi voz no lo vale, mi voz no va a ser escuchada. Entonces, para mí también hacer todos estos videos es terapéutico porque estoy trabajando esa creencia limitante sobre mí y mis capacidades. Y estoy aprendiendo. En cada video que hago, aprendo un poquito más. Y el cuarto y último paso es transformar la energía. Este es el momento de elegir un nuevo estado de pensamiento y de estado energético. Cuando hayas logrado salir del bucle mental, lleva tus manos a tu corazón. Conecta con alguna emoción elevada, por ejemplo, amor, gratitud, alegría, calma, paz, lo que quieras, y trata de sostener esa emoción positiva, esa emoción elevada por unos minutos, nada más, para así cambiar completamente tu estado energético y mental. Y para eso yo creé una meditación que es precisamente de conectar con energías y acostumbrar a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema psíquico, a considerar los estados armoniosos como normales, porque en la actualidad nuestro sistema nervioso ya considera normal estar constantemente en alerta. Y tenemos que transformar, reescribir o reprogramar eso. Y es así como paso a paso podemos trabajar y transformar estos pensamientos intrusivos. No te sientas mal por tener estos pensamientos negativos, porque todos los tenemos. Y quien diga lo contrario, de que, no, que está mintiendo. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, estamos encarnados en lo más lejano, en lo más alejado, en los confines del universo. Y como somos humanos, todos experimentamos esa dualidad. Y esta vida, esta encarnación es un juego y se trata de siempre regresar a tu centro. Este juego se juega de manera interna. Y al hacer el trabajo interno, estamos hackeando la programación. Y así es como llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme a este espacio de reconexión. Y si llegaste al final de este video, te lo agradezco de todo corazón. A medida que profundizamos en los conceptos y principios de la ciencia espiritual del Cristo interno, nos daremos cuenta de que una vasta sabiduría universal reside ya dentro de ti, guiando tu evolución. Recuerda que tú eres grande, infinito y sagrado. Tu proceso es único y perfecto. Confía. Espero que hayas disfrutado aprender sobre los pensamientos intrusivos. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención, lo que fue más significativo para ti. Yo ahí te leo y te contesto. Y si te interesa saber más sobre mí y lo que te ofrezco, puedes visitar mi página web. La encuentras también en la descripción. Estoy en servicio para ti. Y también te invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndote al newsletter, que es un boletín donde envío mensualmente información, actualizaciones energéticas, doy herramientas, muchísimas cosas. Gracias nuevamente por llegar hasta el final del video. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. Bye.